El tema que viene ahora a mí me suena que también, ¿no? La globalización de la mierda. O sea, me siento súper rara diciendo mierda aquí, pero bueno, voy a decir muchas veces. A mí me surgen varias preguntas. Bueno, ¿por qué lo estamos poniendo todo perdido de mierda, no? O hasta dónde nos va a llegar. En realidad Carmen nos va a hablar de los contaminantes emergentes y qué podemos hacer para parar esto. Espero que cuando lo escuchéis pues os planteéis en vuestro día a día dejar de ponerlo todo lleno de mierda. Y nada, Carmen del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Para acá, Carmen, para acá. Hola, yo después de un tema tan serio como el que se nos ha planteado, vamos a hablar de algo mucho más prosaico, que es la mierda. Y digo la mierda porque todos los humanos tenemos una cosa en común, que producimos mierda, ¿vale? Y cada vez más. Entonces os voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros para detectar los niveles de mierda que tenemos, tanto en experimentos de laboratorio como en experimentos de campo. Pero antes de seguir, quiero decir que todo lo que está aquí presente no es mío, sino es de mi pareja, de hecho, investigadora, docente y decente, que se llama Pepe Alama, que está por ahí detrás escondido. Normalmente yo soy la que hablo, pero él es la mente pensante, que lo sepáis, ¿vale? Bueno, esto es una imagen que cada vez es más común. Vamos a la playa y de repente vemos ahí como una mancha un poquito asquerosota que te plantea, dice, bueno, meto el pie, no meto el pie, ¿yo qué haría? ¿No? Cuando no te encuentras directamente con el plástico por ahí flotando, o la mancha oscura. Estos son imágenes de Málaga, por cierto, Esto es Málaga, esto es Sudamérica, y esto es el río más contaminado del mundo, que es un río de China. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos? ¿No nos metemos? ¿Eso podemos soportarlo? ¿No podemos soportarlo? Pues eso es lo que intentamos estudiar. Entonces, primero voy a intentar explicaros unas ideas generales sobre toxicología. Algunos de aquí ya las conoce, pero lo primero que vamos a hablar de qué son contaminantes emergentes. Pues los contaminantes emergentes son compuestos que simplemente o no existían antes en el medio ambiente, o si existían nosotros no les dábamos mucha importancia. ¿Por qué? Porque las concentraciones a las que estaban eran relativamente bajas. ¿Qué es lo nuevo que está llegando al medio ambiente? Pues sobre todo el tema de plásticos, que lo conocemos todos, pero también otros compuestos, como por ejemplo fármacos y drogas. Bueno, ya sabéis que en Londres es más fácil pedir cocaína que pedir una pizza, ¿no? Eso es noticia de The Times, que no niego, que no lo digo. O la cantidad de fármacos, que también hay por aquí algún boticario, cada vez tenemos más fármacos disponibles, que terminan en las aguas, sobre todo en lo que se llaman los ecosistemas costeros, porque todo va al mar. Además, nuestro sistema de depuración de agua precisamente no está planteado para eliminar este tipo de contaminantes. Bueno, ¿qué efecto tienen estos contaminantes sobre nosotros? ¿Nos produce daño? No lo sabemos. ¿Y qué tipo de daño? Bueno, antes de seguir, insisto, una dosis de toxicología, algo que le va a gustar mucho a Jesús, que se llama la dosis hace el veneno. Porque tenemos a identificar las cosas naturales como inocuas y las cosas artificiales como peligrosas. Pero eso es mentira, directamente. Yo siempre digo que a quien no le guste, que se tome una buena dosis de ricina, ¿sabes? Y verá cómo se muere, ¿no? El arsénico también es muy natural. Entonces, ¿cómo definimos cuándo algo es tóxico y cuándo no? Pues lo definimos normalmente con un parámetro que se llama la dosis letal 50. ¿Eso qué es? Eso es la cantidad que hace falta que comamos o que ingeramos para que la mitad de la gente se muera.
directamente. Normalmente, además, esa dosis se da en función del peso de la persona o del organismo que lo está recibiendo. Entonces, aquí veis, por ejemplo, aquí veis compuestos que son o bien naturales o bien artificiales. Y tenemos compuestos que son inocuos a una determinada dosis o a la misma dosis todo, que son peligrosos. Por ejemplo, ¿qué es inocuo a una determinada dosis? Pues aquí tenemos, por ejemplo, la sacarosa, el azúcar, que es un tóxico, depende de la dosis, o el ácido cítrico. Bueno, pues eso podemos tomar bastante sin que nos cause daño. Pero, por ejemplo, y todos esos son naturales, también hay compuestos que están, por ejemplo, en las semillas de las manzanas o en las patatas, ¿no? La solanina o la amigdalina, que son compuestos totalmente naturales que son tremendamente tóxicos. En el otro lado tenemos compuestos artificiales que son muy tóxicos, como por ejemplo o la aspirina o el pentotal sódico o el etilenglicol, que está en la mayoría de los anticongelantes de los coches, ¿no? Y son tóxicos, pero sin embargo también son sintéticos productos como el propilenglicol, que se parece mucho, o el aspartamo, que es el edulcorante, y eso a dosis bajas, que están estipuladas aquí, no son tóxicos, no causan nada. Entonces, lo que tenemos claro es que natural e inocuo no es lo mismo, y que además todo depende de la dosis. Bien, algunos lo han aprendido. Vale. ¿Cómo vemos los efectos de los tóxicos? Bueno, pues para ver los efectos de los tóxicos tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Lo primero es que para que produzca un efecto negativo tiene que llegar a la persona. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Una pistola puede ser muy peligrosa, pero si la pistola está ahí, a mí no me disparan, yo no tengo por qué sufrir los efectos. Lo segundo, no solamente me tiene que disparar, sino que además me tiene que acertar. ¿Vale? Eso se llama toxicocinética. Luego, tenemos una combinación que es de la cantidad, por supuesto, el tipo de tóxico, la cantidad y el tiempo. Ya empezamos aquí a complicar el caso. Claro, nosotros cuando decimos la toxicidad de algo, pues siempre hablamos de un efecto inmediato. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con los efectos a largo plazo? ¿Realmente yo si estoy todo el día poniéndome de azúcar hasta los ojos, aunque no me muera en las próximas 2 horas, eso es bueno para mí? ¿Vale? Y luego además no somos todos iguales. Hay algunos que son más perfectos que otros, como hemos aprendido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que además los tóxicos afectan de forma distinta a las distintas personas. Por ejemplo, al peso, a la edad, al sexo, todas esas cosas afectan. Entonces, ¿cómo definimos que un tóxico, que no? ¿Cómo sabemos qué es lo que va a pasar, etcétera? Cuando algo te mata de inmediato, eso es fácil. ¿Qué es lo que pasa sobre los efectos dentro de 20 años? Y luego hay además un pequeño detalle, que se llama, un proceso que se llama bioacumulación. ¿Eso qué significa? Que cuando se produce un tóxico, normalmente ese tóxico llega al agua y lo consumen los organismos más pequeños que están en las aguas, porque son el plancton, ¿vale? El plancton, a su vez, consumido por los pececitos pequeños. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el plancton de todo el producto que consume, la mayoría de ese producto lo usa para crecer, pero el tóxico no le sirve para nada, entonces lo va guardando. Con lo cual, la cantidad de tóxico que hay en el plancton ya es unos 10 veces aproximadamente superior a la que hay en el agua. Pasa lo mismo con el pececito pequeño, con lo cual ya en el pececito pequeño ya no tenemos 10 veces más, ya tenemos 100 veces más, con lo cual, conforme vamos subiendo por la cadena trófica, vamos concentrando la cantidad de tóxicos. Eso se ve mucho con el tema de los metales pesados y los peces, ¿vale? Se detectan enormes cantidades de metales pesados, sobre todo en los peces grandes. Por eso el comer pez espada o atún rojo, que ahora está en su época, que está de muerte, pues no es muy recomendable, porque está de muerte. ¿Vale? Vamos, no nos va a pasar nada, ¿eh? Que yo ya he comido, pero vamos, hay que tener cuidado. Ya no me hace caso. Luego vamos a... Todavía voy a complicar un poquito. Una cosa que me gusta, ya lo
oír esto de hay 3 tipos de mentiras, que son mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas. ¿Vale? Espero que no haya ningún matemático por aquí. ¿Eso qué significa? Que hay una cosa que casualidad no significa lo mismo que causalidad. ¿Vale? Hay muchos efectos que se producen al mismo tiempo, pero uno no causa del otro. Entonces, ahora es muy fácil decir, bueno, vamos a ver. Aquí en Córdoba, no sé, hace mucha calor. ¿Vale? Todo el mundo sabemos que hace mucha calor. Bueno, pues hace mucha calor y también las mujeres se tiñen mucho de rubio. Pues entonces, las mujeres se tiñen de rubio porque hace mucha calor. Pues a lo mejor no. ¿Vale? Eso lo tenemos que demostrar. Y luego, además quiero poner esta imagen porque a mí me gusta mucho y hace que nos pongamos un poco en perspectiva. Esto es un tipo de tóxico que me voy a referir solamente a los tóxicos que son cancerígenos o carcinógenos, cancerígenos en la palabra. ¿Cuáles son los productos que sabemos seguro que causan cáncer? Bueno, pues hay una organización internacional que se dedica a catalogar los productos y los cataloga en distintos grupos, siendo el 1 los peores y el 4 los que se ha demostrado que no causan cáncer. Solamente hay uno. El resto todo, bueno, es improbable, parece ser, hay evidencias, tal. Bueno, pues hay, ya digo, 5 grupos. ¿Qué está en el grupo primero? Pues en el grupo primero tenemos varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, la exposición solar, los virus, el alcohol, ¿vale? Y las carnes rojas procesadas. Pero estamos aquí hablando de mierda, el efecto de la mierda para nosotros, y nadie se plantea prohibir el alcohol. Y todos queremos bajar la cantidad de plástico con una cervecita en la mano. ¿A que sí? ¿A que sí? Yo lo que quiero es exactamente, vamos a poner las cosas en perspectiva. Entonces, cuando hablamos de los, estoy hablando solo de los que producen cáncer, ¿vale? Aquí tenéis una gráfica. Aquí tenéis una gráfica de cuáles son las causas del cáncer. Entonces, aquí, por aquí, está la parte medioambiental, es decir, los tóxicos que están en el medio ambiente. Sin embargo, por aquí arriba, perdón, esto del tabaco. Mentira. En los primeros puestos tenemos el tabaco, el está gordo y los virus. Y entonces estamos aquí discutiendo si dejamos de producir plástico y todos lo decimos comiendo pasteles como locos, ¿no? Bebiendo alcohol o fumando. ¿Vale? Vamos a poner un poquito las cosas en perspectiva. Es cierto que tenemos que controlar los contaminantes. Es cierto que son negativos, pero tampoco, como esto de que viene el lobo, lo mismo nos va a comer el tigre que tenemos detrás. Bueno, dicho esto, ahora os voy a contar un poco cómo medimos nosotros cuando algo es tóxico o no. Porque, como ya os he dicho, determinar que algo sea tóxico en una exposición aguda eso es muy fácil. Cuando recibimos un pelotazo, pues bueno, vemos si la gente se muere o no y dijimos, vale, este se muere, fuera, esto es tóxico. Pero lo interesante no es el que se está muriendo. Lo interesante es cuando estamos recibiendo todos los días, consumiendo un poquito a dosis bajas y queremos ver si eso está produciendo efecto o no. Entonces tenemos varias formas de medirlo. Una de las cosas que hicimos fue que los medimos en ratoncitos. Los ratoncitos, los pobres, pues no vas a coger niños, pues vas a tener que coger. Entonces vimos un compuesto, vimos el efecto de un compuesto que se llama DDE. El DDE es un compuesto que es un subproducto del DDT, que ya os suena más, que es un insecticida, que está prohibido desde hace muchos años, pero es muy persistente. ¿Eso qué significa? Que sigue estando en el medio. Seguimos teniendo cosas contaminadas con DDT y por tanto que tienen DDE y se sospecha, se sabe que a exposición aguda pues tiene efectos muy letales. Entonces queríamos ver cómo era la exposición durante más tiempo a concentraciones muy pequeñas.
Entonces, pues, uno de los efectos que sabían que tenía exposiciones letales era sobre temas reproductivos. Entonces cogimos y expusimos ratoncitos, bueno, pues durante 10 días o 30 días, que eso para ellos es mucho tiempo, a unas dosis bastante bajitas de DDT y veíamos a ver pues qué pasaba. Ahora, entonces cuando analizamos, pues nosotros analizamos las cosas que hacemos en el laboratorio, ¿no? Miramos, por ejemplo, pues la célula de los... porque lo que analizamos fue testículos, ¿vale? Lo siento, chicos, ¿vale? Cogimos los huevecillos, los miramos y la verdad es que se parecían mucho, no había grandes diferencias entre unos y otros. Entonces, aquí tenéis las repeticiones, aquí tenéis las medias. Bueno, había cosas que bajaban, había reparación que subía, que bajaba, había cosas que prácticamente no variaban y dijimos, bueno, pues si hace daño, la verdad es que no hace mucho. Pero fuimos un poquito más allá. Entonces, en vez de mirar directamente las actividades, estuvimos mirando, nos aprovechamos de una cosa que tenemos ahora que son las técnicas ómicas. No sé si habéis escuchado hablar de las técnicas ómicas. Son técnicas que nos permiten estudiar todas las proteínas o todo el ADN o todos los metabolitos de una célula. Entonces nos dedicamos a ver todas las proteínas de una célula y mirar si había cambios en sus niveles y en sus niveles de oxidación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que son cambios muy sutiles, que son cambios que no se ven a escala celular, pero es un poco la antesala de los cambios celulares. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que había bastantes cambios. Y además, ¿qué es lo que cambiaba? Fijaros, lo que cambiaba sobre todo afectaba mucho a todo el sistema reproductor. Evidentemente estamos en testículos, pero afectaba a todo el sistema reproductor y también a todo el sistema de coagulación de la sangre y a todo el sistema de regulación REDO. Me gustaría que Elena estuviera aquí, dile que sale la reproducción, por favor, porque yo siempre saco el mismo tema, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que incluso dosis muy pequeñas, que no estamos viendo los efectos a nivel celular, sí lo podemos detectar y sabemos que a largo plazo vamos a tener este tipo de problemas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que dentro, si nosotros seguimos exponiéndolo al DDE, pues evidentemente estos ratones pues van a ser menos capaces de reproducirse, menos capaces de defenderse contra otros tipos de estrés y menos capaces de controlar la coagulación de su sangre. No puedo. A ver, que está en medio. ¿No? Ahora. Bueno, esto con respecto a ensayos en el laboratorio. Pero en paralelo hemos hecho también ensayos en campo. ¿Cómo hacemos los ensayos en campo? Pues lo hemos hecho alrededor del Parque de Doñana, que hay, esto es Doñana, y aquí, cerca de Huelva, pues hay muchos sitios que están tremendamente contaminados por varias razones. En la mayoría de casos es porque hay una actividad agraria muy intensiva, pero también tenemos aquí un parque industrial en Huelva que es bastante cochino, ¿vale? No. Ahora, ¿vale? Entonces, volvemos a los ratoncitos, que por eso usamos ratoncitos, porque los podemos coger en todas partes, y cogimos ratones de distintas zonas que sabíamos que estaban contaminadas y ratones del medio del parque. Se supone que el centro del parque, eso son los organismos perfectos de Antonio. Ahí eso está limpio como una patena. Vale, primer problema. Miramos si estaban oxidadas las proteínas o no. Y el primer problema que nos encontramos es que resulta que las del centro del parque estaban peor que las de los otros. Y dijimos, macho, ya le hemos liado. Ahora como vendemos nosotros el artículo, vamos. Que es lo importante en estas cosas. Bueno, pues vamos a seguir buscando. Bueno, pues de la misma forma que miramos antes las proteínas, pues la hemos vuelto a mirar
Y entonces hemos detectado qué sistemas, qué proteínas están afectadas en las distintas zonas, ¿vale? Estas son las distintas zonas, las podemos comparar entre ellas y podemos ver que hay una variación significativa entre los niveles de proteínas, los niveles de oxidación. Fijaros que hay proteínas, por ejemplo, que se dedican a la detoxificación, que están eliminando contaminantes, pero otros sistemas que se están también afectando son las respuestas antiinflamatorias o, por ejemplo, los procesos metabólicos. ¿Esto qué significa? Pues lo mismo de antes, es decir, tú miras a los ratones, todos los ratones eran iguales, tú no detectabas diferencias macrocelulares, tú no detectabas niveles de enzimas mucho más altos, pero sin embargo esos ratones, por esa exposición, porque fijaros que aquí en teoría los contaminantes sabemos que están ahí, pero no sabemos el efecto que está produciendo, lo que nos está diciendo es que esos ratones a largo plazo van a tener graves problemas vitales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Relacionar los contaminantes que hay con los problemas que tienen los ratones. Claro, eso es fácil si tú lo tienes en el laboratorio. Tienes un contaminante y un resultado. Pero aquí tú tienes miles de contaminantes y tu resultado. Ahora, ¿a qué se debe? Bueno, pues ahí viene el siguiente ensayo. Es decir, vamos a complicarlo. Tenemos al principio muy fácil relacionarlo. Cuando te vas al campo es muy difícil. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos casi mimetizado, hecho como un pequeño ecosistema en el laboratorio. Y eso se trata el ensayo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos estudiando son los contaminantes emergentes en ecosistemas costeros. Entonces, pues estos son los contaminantes que estamos estudiando ahora, que van desde nanopartículas o metales hasta microplásticos y el efecto de los fármacos. Insisto, el efecto de los fármacos es bastante lesivo, ¿no? Ya me imagino que habéis visto en la prensa los altos niveles, por ejemplo, de antidepresivos que tenemos en las aguas o de antibióticos, el problema que tenemos con las resistencias a antibióticos. Y como ya he dicho antes, tenemos problemas además con la depuración. ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros hemos hecho como un ecosistema pequeñito en el cual vemos ese efecto tanto en las bacterias que están en los lodos y en las aguas. Fijaros que las bacterias son las primeras que se enfrentan a esos fármacos. Y luego tenemos algas, tenemos microcrustáceos, llegamos hasta bivalvos, hasta almejas. No, los peces ya era complicarlo mucho y las almejas son muy buenos indicadores porque son filtradores. Entonces comen filtrando un montón de agua y esto significa que acumulan mucha mierda, ¿vale? Cuando nos estemos tomando este verano unas coquinas, ¿os acordáis de mí? ¿Vale? Bueno, pues eso es, que yo me las como, eso es lo que estamos actualmente desarrollando, que esperamos sacar los primeros resultados. Sobre todo tenemos analizado ya las micropartículas y los metales, y estamos ahora mismo con los fármacos y esperamos sacar los primeros resultados en los próximos meses. Bueno, eso con respecto... Voy bien. Eso con respecto... No puedo. Es que apunto. Es que se le acaba la pila, ¿sí? Gracias. Sigue. Vale, eso con respecto a lo que hacemos. Y ahora al final quería un poco, porque como Silvia quiere que digamos cómo podemos evitar, cómo podemos evitar la contaminación. Lo primero es, vamos a sentarnos en los plásticos que ahora está de moda. Ahora todos vamos con la bolsa, yo llevo con la bolsa de tela 20 años en el bolso. Y ahora pues ya no soy la única, menos mal. Pero ¿realmente eso sirve para algo? ¿Cuáles son los países que más contaminan? Vamos a hablar de plástico. ¿Cuáles son los países que más contaminan? ¿Habéis visto las estadísticas? Casi el 70% de los plásticos que hay, de la contaminación por plásticos, provienen de Asia y de África. Casi el 70%. Si miramos por países,
Fijaros, el país que más contamina los océanos es China. ¿Vale? Con mucha diferencia. ¿Eh? Si lo miramos por regiones, fijaros Asia. Esto es Estados Unidos, ¿eh? No nos hagamos los chulos, ¿eh? Los que menos contaminan son los yanquis, incluso con Trump y todo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mierda es global. Los chinos no se quedan su mierda, igual que nosotros no nos la quedábamos hace 50 años. Aquí están las islas de mierda que existen actualmente, ¿eh? En el mundo. ¿Qué significa? Y ahora, ¿quién le dice al chino que haga el favor de no usar plástico? ¿Eh? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pero vamos, tampoco nos hagamos los chulos, porque cuando miramos, por ejemplo, la siguiente contaminación que nos vamos a encontrar es lo que se llama e-waste o e-waste, la basura tecnológica. ¿Quién contamina? Porque, vamos, los plásticos, ahora los plásticos, pero la mierda que no se ve, los plásticos están muy bien porque lo vemos, ¿eh? Pero ¿qué pasa con la que no se ve? Aquí está España, ¿eh? Somos los décimos en producción de basura tecnológica y no somos tanta gente. Con lo cual somos un poquito guarrotes también, ¿eh? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué creéis que tenemos que hacer? ¿O el móvil? ¿Eh? ¿O las neveras? Alcohol no pidáis más ya. Ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo de siempre, que parece mentira. Las 3 R: reciclar, reducir y reusar. Que eso no significa, insisto, no significa que no nos podamos tomar una cerveza como unas almejas, ¿vale? No, o comer un poquito de atún, que no se trata de eso, ¿vale? Lo que se trata es de pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿eh? Y pensar cómo podemos evitar nuestra parte de culpa, que todos miremos nuestra parte de culpa. Ayer escuché en la radio que a nivel mundial solo se recicla un 7% de los plásticos, pero en España solo se recicla un 25%. Antes de decirle a los chinos que dejen de guarrear, vamos a intentar nosotros ser un poquito más limpios. Y trata tu planeta como en tu casa, que tú en tu casa no vas tirando los plásticos al suelo, ¿a que no? Pues en la calle tampoco, ¿vale? Y solamente para finalizar, hablar un poco de la gente que realmente hace el trabajo, ¿eh? Tenemos la suerte de contar la colaboración con Julián Blasco, que trabaja en Puerto Real, en el Instituto de Ciencias Marinas, que es donde se hacen todos los experimentos de exposición. La parte de proteómica, tenemos aquí a dos fieras, que son Carlos Fuentes del SCAI y Edu Chicano del IMIBIC, y los verdaderos protagonistas del trabajo, que son Ana María, Josema y Casimiro, que sin ellos pues no seríamos nada. Y muchas gracias a todos.